En este vídeo se verá cómo leer un fichero. Para ello se utilizarán las funciones open, read y close, estas de aquí, que son tal como están así definidas para un entorno de Linux. Bien, tengo la función main aquí preparada y bueno, se incluyen estos archivos de cabecera. Estos dos son para utilizar esas tres funciones. Este es el printf. Bien, lo primero voy a definir una variable de tipo entero llamada fd. fd será el file descriptor, es decir, un valor entero que va a devolver la función open y que es como algo así como un indicador del fichero. Bien, entonces vamos a abrir el fichero con esta función. El primer argumento es el pathname al fichero. Entonces, primero, a ver, saco la consola. Primero voy a crear un fichero que se llame mi fichero, aquí bajo la carpeta de programas. Bien, para ver la ruta hasta aquí, uso pwd y esta es, la copio y pego la ruta al fichero, que es el primer argumento, como decía, de open. Y el segundo argumento es un flag y es va a ser el modo de acceso a ese fichero cuando lo abramos. Y lo voy a abrir de manera que sea solamente de lectura. Es decir, una vez abierto, lo único que podré hacer será leerlo, nada más. Bien. Si esta función open produce algún error, por ejemplo, el archivo no existe o no se puede abrir, devolvería un valor -1. Entonces fd valdría -1. Si fd es -1, es decir, ha habido un error en la operación de apertura de ese archivo, voy a sacar el siguiente texto por consola. Error al abrir el archivo. Bien. Si no fuera 0, o sea, si no fuera -1, perdón. A ver, quito zoom de nuevo. Si no fuera -1, habrá sido abierto con éxito y podemos leerlo. Vale, entonces utilizaré la función read. Veamos, la función read tiene como argumentos de entrada el descriptor de fichero, es decir, la variable fd. ¿Qué más? Un buffer en el que se van a ir guardando los caracteres leídos. Un buffer que lo voy a definir aquí, char buff. El buffer va a ser un array, por ejemplo, que tenga 10 posiciones, es decir, como máximo podría almacenar 10 bytes. Y como tercer argumento, el count. Esto va a ser el número de bytes que como máximo vamos a leer del fichero. Voy a poner 5. Es decir, si ese fichero tuviera 200 caracteres dentro, solo se leerían 5. Y si tuviera menos de 5, pues se leerían menos. Vale, además, esta función va a devolver un número entero, que es el número de caracteres que se han leído. Y, de tipo entero no, es este tipo, es size-t, siempre lo olvido, es un tipo especial, no sé, a ver, número de bytes, entonces read nos va a devolver el número de bytes que realmente se han leído de ese fichero, como decía, como máximo serán 5. Entonces, si el número de bytes es 0, el archivo estará vacío. Printf archivo vacío. /n. Ok. Y a ver, espero que se siga viendo. Y si fuera diferente a 0, imprimiré printf, imprimiré
el número de caracteres es y el contenido es, vale, el número de caracteres sería esta variable enter bytes y los caracteres vienen almacenados aquí en el buffer y pongo un retorno de línea, es decir, este printf me sacaría el número de caracteres que se han leído y cuál es el contenido de este fichero, esta variable y esta variable. Vale, después de operar con un fichero lo que hay que hacer es cerrarlo, si no podemos tener problemas. Close fd, para ello se utiliza la función close y como argumento de entrada es el descriptor del archivo. A ver, parece que está bien. Utilizo la función open con la ruta al fichero. Este fichero lo abro en modo solamente lectura. Si el descriptor es -1, ha habido un error al abrir el archivo y en caso contrario podemos leer. Utilizo read, descriptor de archivo, el buffer de 10 posiciones. Como mucho vamos a leer 5 caracteres de ese byte y en el read byte nos indicará el número de bytes leídos. Cierro el archivo. Aquí me he colado. Si el número de bytes es 0, el archivo está vacío y si no, el número de caracteres. Bien. Lo voy a imprimir. Leer fichero. Ups, hay un warning. El formato de espera un argumento de tipo entero. Efectivamente. Como he dicho, el número de bytes tiene este tipo, no entero, así que lo voy a convertir. Int. Vale. Y ya, solo había uno. Vuelvo a compilar. Y bueno, el archivo, el fichero que he creado tiene longitud 0. Entonces vamos a... O sea, está vacío, quiero decir. Vamos a ver qué pasa. Ejecuto y el archivo está vacío, obviamente. Ahora utilizo clear para hacer un reset de la pantalla. Voy a escribir una cadena de strings en el archivo. Para eso, vale, voy a escribir abcd, HMI. Bien, ahora vemos que mi fichero tiene una longitud de 11. Se han escrito estos y además al final hay un retorno de línea. Bueno, vuelvo a ejecutar el programa. Vale, el número de caracteres leídos es 5 y el contenido es abcd. Es decir, este fichero tiene una longitud mayor, pero solo leemos los 5 primeros, ya que es lo que le he indicado aquí. Bien, correcto. Si ahora borro el fichero, utilizo rm. ¡Uy! He borrado. No he borrado el fichero, sino el programa. Save. Que la lío. Quería borrar mi fichero. Bien, he borrado mi fichero. Ya no está. Esto es el programa. Y ahora vuelvo a ejecutar. Bien, error al abrir el archivo. Obviamente la función open ha devuelto -1 porque el archivo no existe. Bueno, y esto creo que es todo. Bueno, importante, abrir, especificar la ruta, el modo, leer y cerrar.